Pedro, y terminamos el jueves en el capítulo 3, verso 21, donde dice Pedro a los hermanos expatriados, a los hermanos que estaban huyendo, les recuerda algo, a que no se muevan de la fe. Dice el versículo 21, primera carta de Pedro 3:21, ese fue el texto, el 21 fue el texto que predicamos el jueves a las 6 de la tarde. Estamos siguiendo la secuencia. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. De modo que para los que no vinieron, pues yo quiero recordarles de que aquí Pedro les recuerda el bautismo que tuvieron ellos cuando vino toda esa inundación, vino el diluvio universal. Dice aquí, dice, por el bautismo que corresponde, pero también podíamos aplicarlo, y lo apliqué al tiempo de nosotros, al bautizo que hacemos hoy día. Hoy hacemos el bautismo, dice, por la resurrección de Jesucristo. De modo que poníamos el ejemplo de que cuando llevamos o cuando vamos al río, el hermano dice: yo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Entonces el pastor dice: bueno, como usted ha creído, entonces delante de la congregación, como testigos delante de Dios y delante de la congregación, yo lo voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque Jesucristo, después de resucitado, lo dijo esas tres palabras: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo sumergimos en el agua, y la resurrección está cuando sale el hermano del agua, está simbolizando, como dice Romanos capítulo 6:4, yo los leí, por favor. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo. Ya está hablando, es el bautizo que se hace en las iglesias cristianas, el bautismo que hacemos nosotros aquí. Dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice Romanos, Pablo a los hermanos de Roma. Y dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, o sea, cuando lo sepultamos en el agua, así también lo seremos en la resurrección, nueva vida, pero también a la resurrección de la vida eterna. Ahora dice el versículo 6, Romanos 6, 5, 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De modo que es un simbolismo muy hermoso, donde Pedro le está diciendo: ellos fueron bautizados, fueron salvos apenas 8, pero hoy, por la resurrección de Jesucristo, ya toca el Nuevo Testamento, o sea, en la vida de Cristo. Cristo murió y resucitó al tercer día, y eso es lo que está simbolizando en nuestra vida cotidiana como cristiano. En otras palabras, es el certificado, el sello de un cristiano. Cuando cree, se hace bautizar y dice que es resucitado a una nueva vida en el Señor. También quería decirle de que hay muchos que andan con el protocolo puesto. En otras palabras, para que usted me entienda, porque hablé sobre esto, de que San Marcos capítulo 16, 16, dice: mas el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya está condenado. Yo les explicaba esto: el que cree se hace bautizar en el Señor. Yo me hago bautizar en el río. Pero dice: para el que no cree ya está condenado. Y aplicaba literalmente: para el que no cree,
es aquella persona que no va al río, que no va a ser bautizado porque no ha creído en el Señor. Pero también se puede y se aplica en la vida cotidiana del cristiano. La vida cotidiana del cristiano es maravillosa, caminamos con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no cree, como lo dice el versículo Marcos 16:16, pero si no cree, ya está condenado. ¿Por qué? Quiero explicar esto antes de seguir. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque hay muchos que creen, un ejemplo, creen únicamente lo del Nuevo, más no el Antiguo Testamento. O de pronto creen en el Nuevo Testamento parte de la palabra. Y también les explicaba de que Jesucristo es la palabra encarnada, se hizo carne. Si no entendíamos el Antiguo Testamento, pues entonces la palabra, Él es la palabra, se hizo carne para decirnos a nosotros, cumplan con los mandamientos que yo les digo. Por eso fue que Él también dijo, si ustedes obedecen a mi palabra, son mis amigos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es sencillo, la palabra del Señor es muy sencilla. Y hoy seguimos en 1 de Pedro 3:22. Aquí está la gloria y la honra del Hijo de Dios. Después del sufrimiento llega la bendición, como también para nosotros. Todo aquel que vive el cristianismo va a ver la gloria venidera del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra. Estoy leyendo 1 de Pedro 3:22. Subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. De modo que debemos de mantener, hermano, en el arca de la salvación que se llama Jesucristo el Señor. No te muevas de Él, no te muevas de Jesús, no te muevas por emociones hacia el mundo. El mundo tiene muchas cosas que está ofreciendo. Ustedes se dan cuenta que el mundo tiene muchas ofertas cada día. El mundo, los almacenes, pague 1, lleve 3. Y así sucesivamente es la oferta del mundo para el cristiano, para nosotros, porque los que no son cristianos pues están atrapados en esto. No quiere decir que si hay una oferta comercial usted no la pueda comprar, obviamente que sí, pero me estoy poniendo un simbolismo de la oferta del mundo, que quiere embolatarnos, quiere engañarnos a que sigamos un cristianismo falso o un cristianismo que de verdad no nos lleva al cielo. No nos lleva al cielo, y por eso aquí dice que el Señor Jesucristo cumplió y está a la diestra de Dios Padre, y dice todos le sirven al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo, hermano, en la carta de Pablo a los filipenses nos exhorta a vivir lo mismo. Dice Filipenses 2:5. Por favor, busquemos ese texto que lo voy a leer. Pablo nos exhorta a obedecer, algo que de pronto es un trabajo que ha hecho el Señor Jesús con el propósito de que el cristiano mire, vea, escuche y siga el consejo del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, sin dejar de hacer lo demás. Si usted es estudiante, va a ser un muy buen estudiante. Si es esposo, va a ser un buen esposo. Si es esposa, obviamente va a cumplir con sus obligaciones excelentes en el Señor y va a ser tremendamente bendecido o bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Dice Filipenses 2:5. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor, por favor, yo quiero que usted lo lea, porque es que Pablo le escribe a los hermanos de Filipo, y parece ser que había desobediencia, parece ser que estaban buscando ídolos o modelos para vivir.
Estaban buscando modelos de vida, religiones y cosas que no eran buenas para los hermanos. Aquí dice Pablo a los hermanos de Filipo, le dice en el 2:5, haya pues en vosotros. ¿Lo están leyendo? Haya pues en vosotros. ¿Qué era lo que pedía que hubiera en ellos? Este sentir que hubo también en Cristo. ¿En Cristo qué? En Cristo Jesús. Lo primero que dice Pablo es, haya en vosotros, queridos hermanos de Filipo, ustedes fueron comprados por precio de sangre, ustedes fueron ganados por la palabra del Señor. Ahora lo que dice Pablo a los hermanos de Filipo es, haya hermanos, haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que tuvo Cristo? ¿Cuál fue el sentir que tuvo nuestro Señor Jesús? Si no fue el obedecer, présteme atención, el obedecer al Padre. Él obedeció al Padre. Él obedeció tanto que el Señor no aguantó el deseo de exaltarlo un día. Y le dijo, y los apóstoles lo escucharon, cuando dijo la voz de Dios Padre, dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A ver, ¿cuántos le dan un aplauso al Señor? Ahora, yo quiero explicarles algo. Jesucristo no fue un hombre mecánico. Jesucristo no fue un robot o un Robocop. Jesucristo no era un hombre o una persona, ¿qué diríamos? Mecánico. Usted sabe que un aparato mecánico, un auto, va para donde usted va. Jesucristo era un hombre común y corriente. Nació de María. Se hizo niño, nació como niño, como todos hemos nacido. Creció. Predicó la palabra. Y cuando comenzó a predicar el Evangelio, las buenas nuevas, entonces vinieron los enemigos a callar su boca. Calle usted su boca, no hable de esto. Pero él no calló su boca. Y no solo su boca, querida iglesia, sino su testimonio como cristiano, su testimonio como hijo de Dios. Usted dirá, pero es que es el Hijo de Dios, es que él tenía algo raro. No, nada, nació de María, un niño cualquiera, un niño común y corriente, como nació usted y como nací yo. Pero ¿sabe qué hubo en él? Obediencia al Padre. ¿Cuántos lo estamos entendiendo? Obediencia. Y Pablo está diciendo esto. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Y yo le pregunto, querida iglesia, ¿será que podemos obedecer? Yo diría tácitamente, sí. Sí lo podemos hacer. ¿Cuántos lo creen que sí lo podemos hacer? Lo que sucede es que hay veces que nuestro corazón nos engaña. Y hay mucha oferta, lo que yo decía ahora, hay muchas religiones donde dan más, donde usted se cae, donde dicen tantas cosas y ven tantas cosas, hermano, y atraen al cristiano. Por eso Pablo le dice a los verdaderos cristianos, haya pues en ustedes este mismo sentir que tuvo Cristo nuestro Señor Jesús. No podemos desconocer que Jesús fue un hombre de carne y hueso, de sangre y carne, y que así como lo hizo Jesús, podemos hacerlo nosotros. ¿Cuántos obedientes para Cristo hay aquí? Y si usted de pronto dice difícil, hermano, diga lo que dijo el apóstol Pablo, yo todo lo puedo en Cristo, porque Cristo es el que nos fortalece, y si usted lo cree, diga amén. Aleluya. ¿Por qué no hay credibilidad en el cristianismo? ¿Por qué la gente vive hablando no mal de nosotros, sino que hablando la verdad?
Mira, y eso que aquella es cristiana. Míralo, míralo, allá va. Dice que es cristiano, pero me quedó debiendo, me estafó. Mira, 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 aquel dice que es cristiano y le quitó la esposa a su hermano. ¿Por qué habla así la gente? No es que hable mal, sino que la iglesia no se ha podido o no ha querido comprender y no ha querido obedecer a la palabra del Señor. Nosotros somos diferentes. Somos ganados por la sangre de Cristo. Somos comprados por la sangre de Cristo. Hermanos, somos perdonados por el mismo Jesús. ¿Para qué? ¿Para que sigamos siendo lo mismo de antes? No, querida iglesia. Nosotros fuimos llamados, comprados, amados por Dios a través de Cristo. Es para que comencemos a dar un buen testimonio, un testimonio diferente, que en lugar de decir, mire aquel que es cristiano y mire lo malo que es, o mire cómo le pega a su esposa, mire que tiene otra, mire que me tumbó, mire que me estafó, digan, ese hombre o esa mujer, desde que está yendo a esa iglesia cristiana cuadrangular, hoy es tiempo de la ciudad de Cali, barrio El Diamante, ha cambiado. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Ha cambiado. Mire que desde que va ahí, ese santurrón, dígale lo que le digan, ese santurrón, esa santurrona, ha cambiado. No importa lo que digan. Lo más importante es que vean en ti, en mí, un cambio de vida. ¿Y sabe por qué? Porque así, lo que sucedió con Jesús de subir al cielo, tú y yo también vamos a hacerlo. Con buen comportamiento, como si tenemos el buen sentir de Cristo, vamos a subir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a mirar cuál era el sentir o qué hizo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, aquí dice Pablo, era Dios, pero en forma de Dios, no estimó el ser igual, mire, el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Aquí lo que está diciendo Pablo es, no porque era Dios, no se sometió. Y ustedes saben que sí se sometió. Se sometió a las autoridades, a todo. Le dijeron, vamos a colgarte en la cruz. Bueno, se sometió. Él hubiera podido mandar ángeles, legiones de ángeles, pero no. Él todo lo hizo, hermano, todo esto lo hizo para que usted y yo aprendiéramos de Él. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí lo que está diciendo Pablo es, se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pablo dice, nadie había podido quitar o despojar su corona de rey a Jesucristo. Nadie. Pero él mismo se despojó, como quien dice, voy a obedecer. Soy hombre y voy a servir a Dios, a mi Padre. Algo que nos enseña cada día nuestro Señor Jesucristo es el servicio a Dios. Él le sirvió a Dios. ¿De qué manera? Hablando la palabra del Señor. Recuerde que cuando Él comenzó su ministerio, dijo, he venido a traer las buenas nuevas para que los cojos caminen bien, para que los ciegos puedan ver, para que los sordos puedan escuchar, para aquellos que están enfermos puedan ser sanos, aquellos que están en una cárcel puedan ser libres. A eso fue que vino. Ahora usted dirá, no, pero ese trabajo es para Jesús. Nos llamó fue para eso, querido hermano. Para dar un testimonio y hablar de las bellezas, como dijo Pedro en su primera carta 2:9, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo
un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué nos adquirió? ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué estamos aquí? Para anunciar. ¿Anunciar qué? Las buenas nuevas, las maravillas que ha hecho Jesús en nuestra vida. ¿Cuántos lo están entendiendo? Y aquí está la pregunta, ¿lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos trayendo o atrayendo gente nueva o los estamos espantando con nuestro testimonio? ¿Cómo estamos viviendo, hermano? ¿Hemos cambiado? ¿Tenemos el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tenemos el mismo sentir? Que no importó ser en forma de Dios, igual a Dios, dice, y se hizo hombre para servir. Eso es lo que quiere nuestro Dios en nuestro templo. Que entendamos esto, que aquí no hay vanidad, aquí no debe, aquí desechamos toda vanidad, porque la vanidad Dios la reprocha, la tiene lejos. Hay un templo en Apocalipsis, dice el Señor, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué no entraba nuestro Señor Jesucristo allí? Porque desde el pastor hacia abajo había vanidad. Y Dios a los soberbios los mira, dice, los mira, por decir algo, los mira de lejos. Nosotros debemos de tener el mismo sentir que tuvo Jesucristo el Señor. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El hombre es para servir a Dios. Para eso nos hizo el Señor. Hecho semejante a los hombres, y dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, o sea, ya se formó, y acuérdese que desde niño estaba en el templo, 12 años, y ya estaba enseñando la palabra del Padre. Ahora dice aquí, y estando en condición de hombre, o sea, adulto, una persona que le iban a prestar más atención, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Míralo, hermano. Jesús, el Dios encarnado, dice que tomó forma de hombre y que cuando estuvo como hombre, dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí Pablo está diciendo, yo estoy muriendo o morí, dice Pablo, murió en una cruz, no porque haya cometido pecado, sino que fue tan tremenda la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que colgaban allí colgaban eran a los más malos, a los que no tenían ya, como se dice, ya no tenía salvación, ya no tenía arreglo, y los colgaban allí. Tenían que llevar su cruz, su propia cruz. Los romanos no le llevaban la cruz, era ellos los que iban a morir colgados allí, tenían que llevar su cruz. Un trabajo difícil desde la cárcel, cargar con esa cruz hasta donde lo iban a crucificar. Al Señor lo crucificaron en el monte La Calavera. Allí estaba colgado, y por eso dice muerte y muerte de cruz. O sea, no cualquier muerte. Fue una muerte trágica, muy aterradora. Las mujeres, la gente aún lloraban y lloraban y lloraban, porque era el único que le castigaban. Habían otros dos presos con él, y ustedes se dan cuenta, dos que murieron con él, pero cuando los colgaron estaban completicos. En otras palabras, habían cargado su cruz, pero nadie le daba látigo. Jesús perdió el sentido prácticamente, y le rajaron, le abrieron todas sus carnes. Por eso yo quiero recalcar lo que está diciendo Pablo, que ese es el sentir que debe de tener la iglesia. Nosotros hay veces, alguien nos mira mal,
y nos echamos, como se dice, no me gusta la iglesia, porque allá hay una persona que me cae mal. Hermano, la palabra del Señor dice que si nosotros no perdonamos aquí, Él no nos va a perdonar allá. Y eso en cualquier iglesia está escrito. ¿Cuántos dicen amén? De modo que estas son las cosas. Si uno dice, uno se pone como delicado, que no quiere que le digan nada, o no quiere ver al enemigo, o de pronto porque tengo problemas en la casa. No, yo mejor me voy de la iglesia, para que mi marido no me moleste, o para que mi esposa no me moleste. Yo mejor me retiro de la iglesia. Ella o él no te va a salvar. El que te puede salvar se llama Jesucristo el Señor. Pero ¿qué hay que hacer? Querida iglesia, ¿qué hay que hacer? Tener el mismo sentir de Cristo. Usted dirá, entonces voy a morir en una cruz. Pues querido hermano, hay veces que el mundo nos trata tan feo y tan mal que es más doloroso, o es doloroso para nosotros, que el esposo, por ejemplo, castigue a su esposa. Eso es muy duro. O que su hijo levante la mano contra el papá o la mamá. Eso es muy duro, hermano. Eso es algo terrible, que uno no lo puede entender. ¿Cómo es que su hijo levanta la mano contra papá? O el esposo contra la mamá, contra la esposa, o la esposa contra el marido. Eso es terrible, con alguien que dormimos, con alguien que han compartido su vida, con alguien que dijo, yo te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Y resulta de que hay veces los separa son los golpes, la traición, el adulterio y cosas como estas, queridos hermanos. Y por eso Pablo está diciendo palabras muy textuales. Haya pues en nosotros, en la iglesia cristiana cuadrangular hoy es tiempo, haya ese sentir que tuvo Cristo. Cristo no se puso a pensar, me van a matar, mejor me echo para atrás. Me van a matar en una cruz. No, Pilato, por favor, no te laves las manos todavía. Yo voy